Romanos 7:15. Dice así la Escritura: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Entonces, vamos a continuar, hermanos, con el tema del nuevo pacto. Es de vida o muerte que entendamos el nuevo pacto y que nos acojamos a ese nuevo pacto. Ya hemos hablado un poco y vamos a continuar hablando hasta cuando Dios lo quiera. Seguiremos con este tema. Verán, hermanos, ¿cuál ha sido uno de los errores que hemos tenido como iglesia a través, yo pienso que de los siglos? Es que nos hemos convertido buenos, muy buenos diagnosticadores. Nosotros leemos la Biblia y encontramos el tema del pecado, lo hemos estudiado, hemos aprendido bastante sobre él y lo hemos predicado y hemos enseñado a la gente lo que es pecado, lo que Dios aborrece, lo que está mal. Hemos hablado del pecado y hemos hablado de todas sus nefastas consecuencias. Y algunos hasta han estudiado secularmente sobre esos temas. Y en muchos casos, en muchas iglesias, se predica ni tanto la Biblia, sino que se predica humanismo. Se hablan sobre esos temas que están en la Biblia, pero desde una perspectiva humana, no tanto bíblica. Por ejemplo, en muchos lados se habla del perdón. El perdón es un tema de moda, o la falta de perdón. Es un tema de moda en todas partes, no solamente en la iglesia. Se habla eso secularmente fuera. Es un tema que ha sido muy estudiado, muy explicado. Se ha hablado muchísimo acerca del perdón y la falta del perdón. Y se habla de que la falta del perdón es negativa, que uno tiene que perdonar, porque la falta de perdón te lastima, te va afectando progresivamente, que te enfermas, que hay órganos de tu cuerpo que se dañan porque tú no perdonas por la amargura, el resentimiento que tienes por dentro, que eso te afecta a ti, pero no solamente a ti, sino a tu familia, a tus hijos y a veces a la gente que más cerca está de ti, pues termina afectándole. ¿Por qué razón? Porque si tú no perdonas, tú no estás en paz interiormente y de esa manera pues lo que sale de ti simplemente es amargura y eso daña y lastima a la gente que está a tu alrededor. Que hay mucha gente enferma, que algunos estando enfermos cuando perdonan se sanan. Entonces hay que perdonar, que la Biblia dice que hay que perdonar. Eso que te estoy diciendo te lo dice cualquiera, no necesitas ser pastor. Es más, hay algunos que son psicólogos o consejeros seculares que hasta lo explican mejor que nosotros, porque algunos se quedan hasta allí. Sin embargo, hay algunos cristianos, maestros, que van un poquito más allá y te dicen, perdona, porque si no perdonas, te vas al infierno. Porque Jesús dijo que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre os perdonará también a vosotros vuestras ofensas. Porque la verdad es que usted tiene que perdonar por esta última razón. Pero lamentablemente hay muchos que no te predican eso, o sea, se quedan solamente hasta la parte humana. Sin embargo, todo buen pastor
tiene que predicar a la gente que aparte de todos esos daños que te trae en tu cuerpo, en tu vida, en tu tranquilidad interior, y todo ese daño que produces a la gente que está alrededor tuyo, ya sea con la falta de perdón, la amargura, ya sea con un carácter lleno de iras, de enojo, como son otros, o ya sea por el adulterio, ¿no? Y la fornicación, las consecuencias humanas que pueden traer eso, que aparte de eso tú tienes que obedecer la ley de Dios, porque de lo contrario te vas para el infierno. Jesucristo no enseñó humanismo, Jesucristo enseñó la voluntad de Dios. Y Él dijo que si no perdonamos, nos vamos para el infierno. Que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, que irán al infierno. Que los fornicarios también. Y etcétera, etcétera, etcétera. Así que la cuestión no es solamente para sentirnos bien. Porque podría haber alguno que diga, bueno, me aguanto por los machos, ya, pero no perdono. Eso sí, no debe perdonar. Ya que yo me siento mal, que esto, pues, me aguanto. El asunto es el siguiente, que si no perdonas, te vas para el infierno. Esto suena duro. Alguno dice, pastor, pero usted es muy hachero, muy machetero, dice, o sea, demasiado fuerte. Es que Jesús era así. O sea, perdóneme, pero lea usted los evangelios y vea que Jesús era así. No andaba con medias tintas. Él dijo, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vas al reino de los cielos, o sea, te vas para el infierno. ¿No es eso ser cortante? ¿Radical? El problema es que hoy en día somos demasiado humanistas. Queremos hacer la cosa más suave. Y así, en vez de ayudar a la gente, más bien la perjudicamos, porque la gente no toma en serio lo que dice la Biblia. Y no tiene temor de Dios. Todo eso dice la Biblia, pero escúchame, ¿en qué estamos fallando? En que le decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero no le damos la cura. No le hemos enseñado cómo ser santos, cómo vencer el resentimiento, porque yo le aseguro que hay millones de personas en el mundo entero, en las iglesias, que quieren perdonar pero no pueden. Que quieren dejar un pecado, pero no pueden. Lo quieren con toda su alma, con todas sus fuerzas, pero no pueden. Han llorado y supuestamente se han arrepentido muchas veces, con lágrimas y con toda la sinceridad del caso, pero no han podido vencer el pecado. A lo máximo por unos días han sentido alguna mejoría, pero luego vuelven a su triste realidad y ven que el pecado sigue allí y que no lo pueden vencer. Y no es que les falte sinceridad en muchos casos, otros sí, pero muchos son sinceros, simplemente que no pueden vencer el pecado, porque lo que les damos como cura, como medicina, no es suficiente. Mire, si usted va con una enfermedad al médico y el médico es buenísimo, es un buen médico y conoce perfectamente la enfermedad que usted tiene. Es más, puede ser que el mismo médico esté sufriendo la enfermedad que usted tiene, o que tiene un familiar muy cercano que está sufriendo esa enfermedad, así que él conoce y domina perfectamente todo lo que tiene que ver con esa enfermedad. Así que le sienta a usted y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes esto y esto. Y esto produce y finalmente esto produce la muerte, si no se cura a tiempo. Y le hace toda una explicación acerca de la enfermedad. Y después de decirle todo eso y decirle que esa enfermedad produce la muerte, luego le dice, bueno, ha sido un gusto atenderle, Dios le bendiga, nos vemos en una próxima cita. ¿De qué le sirve a usted un médico que sepa bien y conozca bien la enfermedad si no te da la medicina, si no te da la receta? Supongamos que sí te da una receta, pero que la receta es ineficaz, que los medicamentos que te da no sirven, no son efectivos contra esa enfermedad que tú tienes. Porque hay enfermedades desconocidas, que el coronavirus. No hay medicina todavía para esto. Entonces, si ese médico te manda a tomar, qué sé yo, una agüita de canela,
con una pepa de ajo, que podría ser bueno para algún síntoma por ahí, pero que no cura tu enfermedad, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve un pastor que te hable, pero a las mil maravillas, con todo conocimiento bíblico acerca del pecado? Que te hable acerca del adulterio, la fornicación, de las iras, del enojo, de la envidia. Pero si no te indica, no te enseña cómo vencer ese pecado. Solo te dicen que tienes que dejarlo, que eso no le agrada a Dios, que tienes que dejarlo porque eso destruye tu vida, destruye tu familia, y que tienes que abandonarlo. Pero no te dice cómo. No te dice cómo vencer ese pecado. Una vez un borracho, un alcohólico, delante del pastor, dijo: pastor, ¿qué cree usted? ¿Que yo no sé todo lo que usted me acaba de decir? ¿Qué cree? ¿Que yo no sé que este maldito vicio está malo? ¿Que está mal hacerlo delante de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Que yo amo este vicio? Está equivocado. Yo odio, aborrezco con todas mis fuerzas este vicio, este maldito vicio que tengo. Y no he venido aquí para que usted me diga lo malo que es este pecado, este vicio. He venido aquí para que usted me ayude a vencer este vicio. ¿Qué cree que usted? ¿Que yo no sé que los borrachos van al infierno? ¿No sabe usted cuántas veces he luchado, he llorado, he jurado que voy a dejar este maldito vicio y no lo he podido dejar? ¿No sabe cuántas veces he llorado viendo a mis hijos necesitados en mi casa, que falta a veces lo más elemental? Porque yo he cogido el dinero que me lo gano con tanto esfuerzo y lo he gastado en una borrachera. Habla con un adicto a las drogas, te va a decir lo mismo. Y habla con cualquier persona que está dominado por un pecado y te va a decir lo mismo. No basta con decirle solo cree en Jesús, ven a la iglesia. En algunos casos damos recetas como esta: hora de madrugada, ayuna, lee la Biblia, 5 capítulos diarios. Si lees la Biblia y oras, vas a dejar ese pecado. Y hay mucha gente que lo ha hecho y no ha dejado el pecado. Se ha cansado ya de leer la Biblia y de orar y sigue pecando. Ve que le domina ese pecado. ¿Sabe por qué razón? Porque el hombre no tiene la capacidad para dejar el pecado. Puede ser que tú no seas un borracho, un alcohólico, pero el que no tiene dinga tiene mandinga, como dicen por ahí en algún país. A veces son las iras que no puedes vencer. A veces son las malas sospechas que no puedes vencer. A veces es la envidia que te carcome. A veces es la lengua viperina que tienes y que no puedes derrotar. Y que sabes que está mal, sabes que Dios aborrece eso, pero no has podido vencer, porque todavía no has recibido la cura, la medicina correcta. Dice Pablo: porque lo que hago, mí no lo comprende, dijo el gringuito. Yo no lo entiendo. Esta es la realidad. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. O sea, lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero. ¿A cuánto les pasa eso? Que tú sabes lo que hay que hacer, pero no lo haces. Y sabes que no hay que hacer tal cosa, pero lo haces. Y si lo que no quieres, eso haces, de alguna manera tú estás aprobando la ley de Dios, que la ley de Dios es buena. O sea, en otras palabras, estás aprobando que lo que Dios dice es correcto y estás desaprobando que lo que haces es incorrecto.
O sea, no te falta conocimiento, lo sabes, lo entiendes. De manera que quien hace aquello ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado es una naturaleza que está dentro de nosotros. ¿Qué es una naturaleza? Se lo explico un poquito con un ejemplo. Al chanchito, su naturaleza es revolcarse en el cieno. Mientras más podrido está el cieno, mejor para él. Es su naturaleza. Usted no le tiene que obligar. Está en su naturaleza. Una oveja no tiene eso en su naturaleza, tiene otra naturaleza. Entonces una oveja pudiera hacer que tropiece y se caiga en un charco de lodo. Pero la oveja no se queda revolcándose allí, sino que se levanta y sale, porque su naturaleza es otra, no es la misma de la del chancho. El pecado es una naturaleza en el ser humano. Por eso es que somos muy fáciles, muy dados al pecado. No nos cuesta pecar. El chisme divierte. El resentimiento, el rencor, las iras, el querernos vengar es parte de nuestra naturaleza humana caída. Por eso que alguien nos hace algo y enseguida nos da iras y queremos vengarnos, desquitarnos de cualquier forma. Porque hay miles de formas de vengarnos. Es la naturaleza que tenemos. Por eso dice Pablo, de manera que quien hace aquello ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero claro, tú y yo somos responsables de lo que hace nuestro cuerpo. Y yo sé, yo entiendo, yo comprendo, dice Pablo, que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien. Lo que no está en mí es el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No sé si me está entendiendo o para ustedes un trabalengua lo que estoy diciendo. Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dentro de ti hay dos naturalezas. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero me encuentro con la realidad que veo en mis miembros otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Hay dos naturalezas que pelean y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si me quedo así, miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me podrá librar de esta naturaleza pecaminosa? Pero gracias a Dios, porque sí tenemos quien nos libre. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Jesucristo nos libra de esta naturaleza pecaminosa. Así que Pablo dice, yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que dice aquí? Que no importa cuánto enseñemos, prediquemos, no importa cuánto tú leas la Biblia y conozcas lo que es bueno y lo que es malo. Hasta que no llegues a Jesucristo, como es debido, no vas a ser librado de esa naturaleza pecaminosa. Te va a vencer.
te va a derrotar. Por eso es que puedes pasar años en la iglesia, toda una vida en la iglesia, sin vencer los pecados. Hay gente que pasa en la iglesia años y años y no ha dejado de masturbarse. Años de años y no ha podido perdonar a alguien. O no ha podido pedirle perdón a alguien. Pasan años y años y años. Y con esas iras no han podido. Siguen cada vez que se enojan hablando estupideces, hiriendo y destrozando a veces a la gente que más ama y que más quiere. Y con todo y eso, encima todavía se van a ir al infierno. Y estando en la iglesia, porque no es el que me dice Señor, Señor, no es el que no falta a los cultos, no es el que canta y alaba, no es el que predica, no es el que toca la guitarra, no es el que dirige la alabanza, no es el que dirige el culto de oración. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios, la ley de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso no lo dice ningún hombre, lo dice Dios con su propia boca, está en su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora alguien dirá, pero yo ya recibí a Jesús, yo ya estoy en Jesús, entonces ¿por qué no puedo vencer esto? Porque todavía no has recibido las indicaciones correctas de cómo es que Jesús te puede librar. ¿Saben dónde está la solución a todo eso? Está en el nuevo pacto. Jesús te libra, pero a través del nuevo pacto. El problema es que, bueno, le explico mejor. Jesús es la solución. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos dio a Jesús en la cruz del Calvario. Porque por medio de Jesús, nosotros somos librados de esa naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros y que nos obliga a hacer lo que no queremos hacer y que no nos deja hacer lo que sí queremos hacer, que nos obliga a hacer el mal que no queremos hacer y que no nos deja hacer el bien que sí queremos hacer. Jesucristo lo hace. En Jesucristo podemos vencer. Y no hay otra forma en que usted pueda vencer el pecado. Y es debido a muerte que usted encuentre la solución, la medicina, la cura para esos pecados, porque a lo contrario usted no va a entrar al reino de los cielos. Puede pasar toda una vida en la iglesia y acabar en el infierno. Perdóneme si soy muy claro, muy directo, muy franco y que sueno tal vez muy duro. Y alguno pensará que yo no tengo misericordia cuando predico. No, todo lo contrario, mi hermano. Porque los amo, porque los quiero, les predico de esta manera, porque quiero salvar sus almas. Pero tengo que curarlos con la verdad, tengo que decirles la verdad. Porque con mentiritas, con mentolcito, no se cura. No es con una pepa de ajo. Usted tiene que entender que es Jesucristo, pero hay que entender cómo. Porque hasta el católico dice que cree en Jesús. Y todo el mundo dice que cree en Jesús. Y sin embargo siguen practicando el pecado. En algo estamos fallando, algo no hemos entendido. Para que no hayamos sido liberados de esa naturaleza pecaminosa. Para que podamos hacer lo que queremos hacer. Y para que no hagamos lo que no queremos hacer. Sí se puede. En Jesucristo. Entonces estamos entendiendo esto. Porque mi tema es el reino de los cielos. Y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos es acercado. O sea, al reino de los cielos se entra solamente arrepentidos.
Viviendo en pecado no entramos al reino de los cielos, sino arrepentidos, con arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Pero ya estamos diciendo que no hemos podido abandonarlo. Tal vez hemos renunciado, tal vez lo aborrecemos, pero no lo hemos abandonado todavía. Es allí donde entra Jesucristo. Entonces, estamos predicando el reino de los cielos. Y para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que abandonar el pecado. Y para esto Dios nos ha revelado, porque Dios es tan bueno. Y yo veo que a nosotros nos está ayudando dosificadamente las cosas, la enseñanza. Pues para poder entrar en el reino de los cielos, pues Él nos está enseñando lo que es el nuevo pacto. Para que a través del nuevo pacto nosotros podamos ser santos y perfectos. Y podamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Haciendo la voluntad del Espíritu, la nueva creación, y no la voluntad de la vieja creación, de la carne, del viejo hombre, de la bestia, del animal, en el cual vivimos nosotros. Porque usted se entiende eso, nosotros vivimos dentro de una bestia. Dentro de una bestia completita, se lo digo. El que le entienda, el que me ha oído ya sabe de qué estoy hablando. Y no se me ofendan, porque no me invento yo, eso lo dice la Biblia. Esa es la carne, es el viejo hombre, es la vieja naturaleza, es la bestia o el animal en el cual nosotros vivimos. Nosotros somos hijos de Dios, que estamos en este cuerpo. Escúchame, el nuevo pacto es para que usted pueda vivir la vida santa que Dios demanda, para que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, para que usted pueda ver a Dios viviendo en santidad. La hermana Anita, mi esposa, me ayudó haciendo estos dos cartelones aquí, que los hemos unido. Vamos en esta mañana a tratar, vamos a continuar con este tema, porque yo sé que de esto hay mucho que decir, y a veces es un poco difícil de explicar. Y vamos a necesitar algunas clases para poder entender estas cosas. Pero si usted me ayuda poniéndome atención, siguiéndome el hilo, porque francamente yo a veces me enredo, yo soy humano, yo no soy un maestro, ¿qué le digo?, erudito o buen maestro humanamente hablando. Hago mi mayor esfuerzo y confío en que Dios haga el resto. Así que haga el esfuerzo por seguirme y entenderme. Es más, yo vengo recomendando que, como estos videos están en las redes sociales, los vea 1, 2, 3 veces, para que me pueda entender mejor, dado que a veces me enredo. Antiguo pacto y nuevo pacto. Vamos a hacer este es un cuadro comparativo de los dos pactos, para que vayamos entendiendo bien el nuevo pacto, porque si usted no entiende el nuevo pacto, en qué consiste el pacto. Yo me he encontrado con hermanos que dicen, hermano, gracias al Señor, dice, ya no estamos bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto, aleluya. Le digo, ¿y en qué consiste ese pacto? Ese es el pacto de la gracia, dice. Le digo, sí, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las cláusulas de ese pacto? ¿Has hecho ese pacto con Dios? Y se me quedan perdidos y no saben qué decir. Porque mucha gente no entiende qué es el nuevo pacto y en qué consiste el nuevo pacto. Y ahora, si usted no entiende qué es el nuevo pacto, ¿cómo puede hacer un pacto de algo que no entiende? No lo ha hecho. En segundo lugar, si no lo ha hecho, pues usted no está bajo ese pacto. Y si no está bajo ese pacto, usted no puede ser santo, porque el nuevo pacto es para que tú seas perfecto y santo. Entonces, tú no puedes ser santo ni perfecto. Y por último, no vas al reino de los cielos, te vas al infierno. Por eso que esto es de vida o muerte. De esto depende tu destino eterno. Así que haga su mejor esfuerzo y trate de entender estas cosas, por favor. El antiguo y el nuevo pacto. Aquí he puesto, esta no es una lista exhaustiva, esto es algo que Dios puso en mi mente, en mi corazón, y yo se lo comparto con ustedes, de acuerdo a lo que Dios me va mostrando a mí. Primero, escúchenme, el antiguo pacto es tipo, figura y sombra del nuevo pacto.
Este pacto es el verdadero. Este pacto es el eterno. Este es el real, el nuevo pacto. El antiguo pacto solamente fue tipo, figura y sombra de este nuevo pacto. Por eso es que dice la Biblia que no estamos bajo este pacto, sino bajo este nuevo pacto. 2. El antiguo pacto fue realizado entre Dios e Israel, la nación de Israel. El nuevo pacto es realizado entre Dios y la iglesia. Porque esto es tipo, figura y sombra de eso. Por eso es que usted y yo no estamos... Allí, ¿con quién habló Dios allí en el monte Sinaí? Con Israel, era la nación de Israel. No estaban ni los filisteos, ni los egipcios, ni los moabitas, ni los ecuatorianos, ni nadie. Solo estaba Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Pero nosotros, pero en el nuevo pacto, ese es un pacto hecho con la iglesia. Y la iglesia está compuesta de todos los pueblos, tribus y lenguas de todo el mundo. Es un pueblo más grande. Esto era, lo primero, era una maqueta. Era tipo, figura y sombra de lo que iba a ser este otro pacto. ¿Estamos claros hasta allí? 3. El antiguo pacto fue un pacto de obras humanas. El nuevo pacto es un pacto de obras de fe y de gracia. Le explico. En este antiguo pacto, los hijos de Israel se comprometieron en sus fuerzas humanamente cumplir esa ley. Y tenían que obrar. La ley exigía obras, buenas obras. En el nuevo pacto, todavía Dios exige buenas obras, porque el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Solamente que aquí las obras son fruto de la fe y la gracia en Jesucristo, que ya hemos explicado un poco y seguiremos explicando para que usted lo entienda bien. Cómo es que las obras se las consigue en base a la fe y la gracia en Jesucristo. Ya le explico más. 4. Este pacto antiguo fue realizado para que Israel pudiera entrar en la tierra prometida de Canaán. O sea, Dios hizo ese pacto con la nación de Israel para que ellos, cumpliendo ese pacto, pudiesen entrar a la tierra prometida de Canaán. Tierra literal, geográfica, allí en el Medio Oriente. Si ellos cumplían el pacto, entraban a la tierra prometida. Si no cumplían el pacto, no entraban. En el nuevo pacto se realiza para que la iglesia pueda entrar en el reino de los cielos. El nuevo pacto fue realizado para que la iglesia pueda entrar en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, este nuevo pacto fue realizado para que la iglesia pueda, cumpliendo la ley de Dios, entrar al reino de los cielos, la ley de Jesucristo. Así como Israel tuvo que hacer ese pacto, cumpliendo la ley que Moisés les dio, para poder entrar a la tierra de Canaán. 5. Israel, en el antiguo pacto, Israel se comprometió a ser una nación de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19. Sí lo he leído, ¿no? Ya se lo he repetido, dijo innumerables veces. Israel, en el antiguo pacto, en el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, Israel se comprometió a ser una nación de sacerdotes y gente santa. En el nuevo pacto, la iglesia se compromete exactamente a lo mismo. Esto no cambia. Sin santidad, nadie verá al Señor. En el nuevo pacto, Jesús dijo: ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Así que en el nuevo pacto, la iglesia tiene que cumplir, o sea, ser, por un lado, siervos de Dios, servir a Dios, y por otro lado tiene que servirle en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor.
En el nuevo pacto, la iglesia también se compromete a ser santa y a servirle a Dios en santidad. Por eso es que le digo, los que ya van entendiendo esto, entienda que usted fue salvado, fue traído acá, usted ha pactado con Dios para servirle. Para servirle, no para que me caliente esa silla. No para que haga bulto en las iglesias, en los cultos. Usted tiene que buscar la forma de servirle a Dios. Tiene que estar involucrado de manera activa en algún ministerio, sirviéndole a Dios en alguna cosa. Y siempre recalco esto, que aquí dentro de la iglesia aquí no está el grueso del servicio a Dios. El verdadero servicio a Dios está allá afuera, en las calles, en su barrio, en su escuela, en su colegio, en su universidad, en su trabajo. Allí está su ministerio. Allí hay que servir al Señor. Aquí en la iglesia facilito. Aquí está chévere es hacer las cosas para Dios. El asunto es allá afuera. Nosotros hemos pactado para servir a Dios y para servirle en santidad. Porque Dios no quiere adúlteros ahí predicando la palabra de Dios. Él no quiere allí gente con mal testimonio que grita en el barrio y que insulta a la gente y luego haciendo célula en la casa de Él. Eso hace que la gente blasfeme el nombre de nuestro Dios. Entonces, 5, Israel se comprometió a ser una nación de sacerdotes, y sacerdotes es alguien que le sirve, ministra en las cosas de Dios, y gente santa. Y nosotros en la iglesia también nos comprometemos a lo mismo. Dios nos llamó para servirle y para ser santos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Escritura. 6. En el antiguo pacto Dios se comprometió a ser el Dios de Israel y a tomarlos como su pueblo. En el nuevo pacto Dios se compromete exactamente a lo mismo. Dice en Hebreos, por lo cual este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En este nuevo pacto también Dios se compromete, igual que como se comprometió en el antiguo pacto, se compromete a ser nuestro Dios y a tomarnos como su pueblo. Es más, en este nuevo pacto Él se compromete a ser nuestro Padre. Y nosotros pasamos a ser sus hijos. Todavía es mucho más íntimo que eso. Esto es un cuadro comparativo de los dos pactos que le estoy haciendo, para que usted vaya diferenciando lo uno con lo otro. Y también vaya ubicándose en qué es el pacto que usted y yo decimos que tenemos con Dios. Porque nos llenamos la boca diciendo que estamos en nuevo pacto y ni siquiera sabemos en qué consiste ese nuevo pacto. Y pienso yo que la gran mayoría de la iglesia nunca ha hecho un pacto, porque un pacto hay que celebrarlo. Un pacto tiene una fecha de inicio. Es un evento con fecha. Así como Israel dice que al tercer mes, si mal no recuerdo, de la salida de Egipto, la Biblia da la fecha. Ahí frente al Sinaí da el lugar. Allí se celebró ese pacto entre Israel y Dios, entre Dios e Israel, al tenor de las siguientes cláusulas. Y ahí están todas las cláusulas. Israel sabía que en el Sinaí, en esa fecha, ellos celebraron un pacto con Dios. ¿Usted cuándo celebró su pacto con Dios? ¿De qué pacto me habla, pastor? ¿Se da cuenta que hay mucha ignorancia? ¿Cómo podemos ser santos si no entendemos esto? ¿Dónde estamos? En el 6:7. En el antiguo pacto, Dios lo estableció con sangre de animales, de toros y de machos cabríos. O sea, el antiguo pacto entre Dios e Israel se celebró con sangre de animales, de toros y machos cabríos. Así fue como sellaron, firmaron y establecieron ese pacto entre Dios e Israel.
En el nuevo pacto, este pacto se estableció, se firmó y se acordó en base a la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que murió por eso es que Él dijo esa noche del día jueves, antes de la Pascua, cuando fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que nosotros hemos firmado este nuevo pacto con Dios con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Es un pacto infinitamente superior al anterior. ¿Qué más? 7:8. Dios escribió su ley en tablas de piedra. Escúchenme. Dios le entregó su ley a Israel escritas en tablas de piedra. Eso fue en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, Dios escribió su ley en tablas de piedra y se las entregó así a Israel. Les repito, en el antiguo pacto, Dios entregó a Israel su ley escritas en tablas de piedra. En el nuevo pacto, Dios escribió su ley y nos la entregó escritas ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Eso es una diferencia de aquí al infinito, ida y vuelta. Ya vamos a ver, ya les aclaro un poquito más o les señalo un poquito mejor en qué está la ventaja de este nuevo pacto con relación a este. Si es que todavía no se da cuenta. 9, el último que yo he puesto. Pueden haber más, pero yo he puesto estas 9. Yo pienso que con estas tenemos suficiente para darnos cuenta de esto. 9. El antiguo pacto, el sacrificio que se hacía con animales, no quitaba el pecado. Escúchenme. Los hijos de Israel hicieron ese pacto con sangre de animales. Ese pacto no quitaba el pecado. Por eso es que ellos cada año, bueno, los que pecaban ya, sus pecados personales, tenían que enseguida llevar algún animal y hacer un sacrificio para que Dios los perdone. Pero por esos pecados de ignorancia, esos pecados que de todas maneras ellos no se daban cuenta, cada año tenían que hacer un sacrificio para que Dios, escúcheme, no quite el pecado, sino que Dios perdone el pecado. Los sacrificios de los animales lo que hacían era tener de Dios el perdón por los pecados pasados, los que habían cometido durante todo el año, para que Dios los perdone, de manera que la tierra no sea maldecida, de manera que sus animales no sean maldecidos, para que la tierra produzca y les dé pan para comer, para que los animales se multipliquen y no se mueran y no se enfermen. Entonces Dios los perdonaba para tener el favor y la bendición de Dios. Perdonaba sus pecados pasados. Pero al siguiente año volvían por los mismos pecados del año anterior y Dios tenía que volver a perdonarlos, porque esa sangre solo perdonaba el pecado, no quitaba el pecado. Quitar el pecado es diferente a perdonar el pecado. Yo le decía que una cosa es que tu marido te pida perdón porque te fue infiel, o tu mujer viceversa, porque ahora es igual. Y otra cosa es que tu marido o tu mujer, oiga, quite de su corazón la infidelidad y que ya no te sea infiel. O a usted no le importa con tal de que pida perdón. Que siga nomás. No, ¿no es cierto? Pues tampoco a Dios. Dios nos recibió y nos perdonó. Pero Jesús murió en la cruz por dos motivos. La una es para perdonar los pecados pasados, los pecados de ignorancia. Y la otra es para quitar el pecado de en medio. Para que no pequemos más.
para que seamos santos y perfectos, para que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, para que podamos ver al Señor. A mucha gente de la iglesia esto le puede dar un escalofrío, le puede dar temperatura y fiebre por lo que estoy diciendo. Porque hay muchos que dicen, ¿cómo va a decir el pastor que podemos ser santos y perfectos estando en esta carne, en esa naturaleza? Perdóneme, pero es Dios. ¿De quién es el cargo que está aplicando? Pero es Dios quien dice esto, es la Biblia la que dice lo que estoy diciendo yo. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Lo que pasa es que no lo hemos visto. No nos ha sido revelado. Y lejos de ser incrédulos, nosotros tenemos que ser crédulos, tener fe, creer lo que la Biblia dice. Si Dios dice que podemos ser perfectos, entonces vamos adelante a la perfección, como dicen Hebreos. No echando otra vez el fundamento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de todo lo demás, sino que más bien vayamos a la perfección. Porque sí se puede. 9 decíamos que los sacrificios de animales, la sangre de los animales, de los toros y machos cabríos del antiguo pacto, no quitaba el pecado. Por eso es que cada año tenían que volver a hacer los sacrificios. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo sí quita el pecado. Por eso es que murió una vez y para siempre. Y con su sacrificio, con su sangre, nos hizo perfectos para siempre. No posicionalmente. Nos hizo perfectos literalmente. La Escritura dice así. Así que escuchen, esa perfección que dice que Cristo nos da, tiene que ser traída a la realidad. Tiene que ser traída a la realidad. Tú tienes que crecer en fe, crecer espiritualmente, al punto de que esa santidad que Cristo nos dio, pues se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y que estos miembros que antes servían para la inmundicia, para la iniquidad, ahora nos sirvan para la justicia, como instrumentos de justicia, para honrar a Dios. Este es un cuadro comparativo. ¿Cuál es la diferencia? Brevemente. La diferencia es que, no sé, las más notables, tal vez, de que a nosotros no se nos ha ofrecido un pedazo de tierra como a Israel en este mundo. Se nos ha ofrecido el reino de los cielos en este nuevo pacto. No se puede comparar lo uno con lo otro. Nosotros vamos a heredar el reino de los cielos, un planeta entero. Israel tuvo que heredar un pedazo de territorio chiquitito ahí en el Medio Oriente, y en medio de tantos enemigos que se lo quieren comer. Los pobres no tienen paz para nada. No pueden estar tranquilos porque siempre está latente la amenaza de sus enemigos. Nosotros viviremos en un reino de paz. Toda la tierra será nuestro reino, nuestro imperio. Y no tendremos enemigos porque hasta el diablo lo mandaremos al infierno. Y viviremos para siempre en el reino de Dios. Otra diferencia, que nuestro pacto es hecho en la sangre de Jesús, no en sangre de animales, en la sangre del Hijo de Dios, del Hijo de aquel con quien estamos firmando este pacto. ¿Y qué tiene esta sangre de Jesús que no tenía la sangre de los animales? Escúchame, esta sangre limpia tu mente de obras muertas y de conciencia de pecado. Esta sangre limpia tu mente. La sangre de los animales no podía limpiar tu mente de obras muertas. Por eso es que cada año se tenía que volver a hacer el sacrificio.
esta sangre de Jesús, del nuevo pacto, dice que limpia tu mente. Ahora, ponme atención. Esto lo dice, ¿quién lo está diciendo? Dios. Son palabras de Dios en primera persona. Así que usted que ya firmó este pacto con Dios en la sangre de Jesús, ojalá esto me capte y no se le escape, no se le vaya por encima. Ponme atención. Usted que ya firmó este pacto, vaya todos los días, café, almuerzo y merienda, y diga: Señor, pacto es pacto, trato es trato. En este pacto tú te comprometiste a limpiar, a lavar mi mente de toda esta putrefacción que yo he tenido siempre. Así que te ruego, te suplico que la limpies. Y lloras, clamas delante de Dios. Y cuando Él vea tu temor reverente, Él va a limpiar tu mente, porque no son promesas de hombres, es promesa de Dios. Pero Dios busca gente que le crea y gente que tenga suficiente amor por la santidad, por su ley. Tanto que vaya y le clame, le grite con lágrimas, con súplicas, con ruegos y con clamor, diciendo que le quite, que le limpie cada vez que tiene una tentación, un pensamiento sucio. Ahí ese rato te aborreces a ti mismo y te vuelves y dices: Dios, ¿hasta cuándo? Limpia esto. Yo no pacté contigo en sangre de animales, sino en la sangre de Jesús. Vengo a ti con la sangre de Jesús en mis manos, así que cumple lo tuyo. Límpiame mi mente y mi cabeza, mi corazón, de tanta suciedad. No sé si me hago entender. Así Dios hará lo suyo y tu justicia será perfecta. Va a llegar el día en que ya no seas ni siquiera tentado. ¿Me entiendes lo que te digo? Ni siquiera serás tentado. Y yo quiero llegar a ese día. Y estoy luchando para eso. Este pacto es inmediato. Acá usted no podía hacer eso. Esta sangre no podía hacer esto. La sangre de Jesús sí puede. Hay tanta gente que dice: la sangre de Jesús para echar fuera demonios. Primero echa fuera el pecado, que para eso fue derramada. La otra diferencia: escribió su ley en nuestras mentes y corazones. Dios puso dentro de ti su ley. Por eso es que te digo: llega al Señor. Porque si tú entiendes este pacto, si tú quieres entrar al reino de los cielos y entiendes este pacto, si lo entiendes bien, entonces tú no vas a descansar de aquí en adelante de pedirle y rogarle a Dios día y noche, café, almuerzo y merienda, que Él limpie tu mente y que ponga su ley en tu mente y en tu corazón, porque tú quieres ser santo, porque tú quieres heredar el reino de los cielos, porque tú sabes que si no consigues eso, no vas al reino de los cielos. Pero tú sabes que sí es posible. Por eso es que le decía que este es un pacto de obras, pero esta obra es por gracia y por fe en Jesucristo. Ponga atención a esto: usted no puede ser santo ni perfecto en sus propias fuerzas. No es cuestión de que usted le diga hoy día: bueno, yo me propongo y ahora aquí sí voy a obedecer lo que Dios dice, voy a ser santo. Usted no puede prometer eso. Usted lo que puede decir: desde hoy me voy a postrar delante de mi Dios y voy a rogarle con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, día y noche, café, no se merienda, hasta que Él me santifique. Porque esta santidad que vamos a tener no es producida por nosotros, es producida por Dios en nosotros. Es la justicia de Dios en nosotros. Acá ellos tenían que ser justos por ellos mismos. Pobrecitos.
Con razón no pudieron. Pero es que tampoco Dios dio este pacto para que ellos lo puedan cumplir. Esto se lo dio para que sea tipo, figura y sombra, hasta que venga el verdadero pacto, dice Gálatas. Que la gracia de Dios derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Que por la gracia y la misericordia de Dios, cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que los amo, y que aparte de que amo a Dios y amo su palabra, yo los amo a ustedes también, y por eso también me esfuerzo por guiarles bien. El amor tiene que ser manifestado con la verdad. El amor y la verdad tienen que ir juntos. No se puede ni siquiera mentir por amor. Y si soy duro en mis palabras, Dios sabe que en mi corazón yo me derrito. Porque yo me identifico con todo esto. Porque yo mismo he luchado. Yo mismo he llorado. Yo mismo he fracasado cuántas veces. Yo mismo durante todos los años de mi vida cristiana en la iglesia, cuántas veces ayuné. Cuántas veces hice una y otra cosa tratando de vencer mis debilidades. Y Dios sabe que yo era honesto y sincero. Y fracasé tantas veces. Y yo sé que la mayoría, si no todos, estamos en la misma situación. Y si Dios en su gracia y misericordia nos ha llevado a entender esto y nos ha dado la receta para que podamos curarnos de la enfermedad llamada pecado, entonces ¿cómo no la voy a compartir con ustedes? Para que también ustedes puedan ser sanados. La iglesia ha fallado en que solamente hemos condenado el pecado, pero no hemos enseñado cómo vencer el pecado. Y solamente bajo el nuevo pacto tú puedes vencer el pecado, ser santo y perfecto como Dios demanda y Dios lo pide, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Seguiremos hablando sobre este tema, hermanos, pero yo quiero que en esta mañana se vaya con la consigna a los que me han entendido, los que no solamente han hecho bulto en esta mañana, en este lugar. Yo quiero que se vaya con esto en su mente, en su corazón, que va a comenzar a orar todos los días, todo el tiempo, pidiéndole a Dios que limpie su mente con la sangre de Jesús. Recálquele a Dios que usted está confiando en lo que Él ha dicho, porque trato es trato. Él ha dicho que si usted se acerca a Él en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús en sus manos, pues Él va a limpiar su mente y su corazón de obras muertas. Pídaselo, ruégaselo, y entre comillas, exíjaselo, porque trato es trato. Y Dios mismo propuso este trato y Él mismo se comprometió a todo esto. Y le aseguro que si usted se lo exige, Él no se va a molestar por eso. Al contrario, se va a alegrar, porque su voluntad es tu santificación. Porque de esa manera Él va a ver que tú realmente quieres ser santo, que lo amas y que quieres andar en su voluntad. Así que váyase con esto. En esta oración pídale estas dos cosas: que limpie su mente de obras muertas, porque así reza el pacto, y pídale que escriba al mismo tiempo, a la par, escriba en su mente y en su corazón su ley, su santa ley, su santidad, porque usted quiere vivir una vida que a Él le agrada. Que el Señor nos bendiga. Cierra sus ojitos allí, sentaditos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Infinitas gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Que tú eres bueno.
porque para siempre es tu misericordia. No tengo palabras para agradecerte, Dios. Estas cosas son demasiado sublimes para mí. Porque no es cosa pequeña lo que tú nos estás dando. Gracias por este nuevo pacto. Y gracias por hacernos entender. Porque de esta manera podemos vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De esta manera podemos ser santos y perfectos como tú demandas. De esta manera ya no decimos miserable de nosotros, sino que más bien decimos gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que con su sangre limpia y ha limpiado nuestras mentes de obras muertas y de pecado. Y con tu Espíritu Santo has escrito, tú mismo escribes tu ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues de aquí en adelante, Dios, nosotros nos aferramos a este pacto como la única salvación de nuestra vida. Así que día y noche, café, almuerzo y merienda, estaremos delante de ti, suplicándote con gran clamor y lágrimas, con ruegos, con toda súplica, que limpies nuestras mentes de obras muertas con tu sangre, porque no nos acercamos a ti, Señor, en nuestras obras, no nos acercamos a ti, Señor, en nuestra propia confianza, ni siquiera con sangre animales. Venimos a ti con la sangre de tu Hijo, de tu propio Hijo, a quien lo pusiste como propiciación por nuestros pecados. Tú eres un Dios de pactos. Tú eres un Dios de pactos, o sea, tú cumples tu palabra. Tú no eres como los hombres. Tú lo dices y lo haces. Así que limpia nuestras mentes y nuestros corazones. Y escribe tu ley, tu santa ley, porque amamos tus mandamientos, Dios. Amamos la santidad. Escríbelas en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro espíritu. De manera que nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestro sexo, expresen santidad. Y solamente santidad. Porque nosotros queremos heredar el reino de los cielos. Nosotros queremos entrar al reino de los cielos. No queremos pasarnos toda la vida metidos en una iglesia con una religión y luego terminar en el infierno. Nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Es por eso que nos acogemos a este nuevo pacto. Gracias, a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos guarde a todos.